pero me da gusto verlos a todos y cada uno de ustedes. Quisiera que me acompañen al Salmo 118, versículo 24, un salmo que regularmente usamos mucho para iniciar reuniones. Les digo, discúlpenme si no me acerqué a saludarlos, estaba revisando justamente mis notas que tengo por aquí. ¿Ya lo tienen? Salmo 118, versículo 24, ¿qué es lo que dice? Dice, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. Y estaba leyendo que precisamente esta frase de este es el día se refiere en su contexto original a un día de victoria. Es decir, en el pueblo de Israel era como que ellos se referían como a un día nacional, un día festivo nacional, ¿no? Nosotros, por ejemplo, aquí en México tenemos el 16 de septiembre, ¿no? Que es un día nacional, un día festivo, un día feriado, que muchos mexicanos lo usamos para comer, ¿verdad? Ese día celebramos de cierta manera la independencia de México. A eso se refiere esa frase de este es el día, que los, los estudiosos dicen que posiblemente se refiera a un día festivo. Y algunos otros también dicen que alude a la celebración del regreso del rey justo después de una batalla, o incluso a la fiesta de los tabernáculos. Ajá. Y obviamente también proféticamente hablando se refiere pues a la resurrección de Cristo. A eso se referían, que este es el día, era como un día verdaderamente pues esperado, ¿no? Por muchos de ellos. Por ejemplo, a lo mejor a algunos de ustedes les gusta mucho celebrar su cumpleaños. Es un día que esperan con ansias porque a lo mejor ven a gente que no ven comúnmente, conviven con gente. Es un día esperado. Pero a eso se refiere la Biblia con que este es el día. Y luego menciona una frase que dice que hizo el Señor. O sea, no es un día cualquiera, sino es un día que Jesús, que Dios preparó de antemano. Dice que no es un día común, sino que es un regalo especial. Es un regalo que tenemos de parte de Dios. En estos días que hemos aprendido acerca de atributos de Dios, pues también hemos aprendido acerca de la gracia, acerca de la misericordia de Dios, ¿no? Y algo que se me ha quedado muy grabado es precisamente eso, ¿no? Que la gracia de Dios nos da aquello que no merecemos. Y la misericordia de Dios no nos da lo que sí nos merecemos. Ajá, ese es el día que el Señor nos ha regalado. Tal vez no lo merecemos, pero nos los ha dado. Y dice después, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Ajá, esto no es solamente un deseo emocional, sino tiene que ser una decisión. Cada uno de nosotros, ahorita nuestro pastor nos estaba recordando, ¿no? Que muchas veces hacíamos las cosas pues por mera emoción, por el simple hecho a lo mejor de danzar, de que esta canción me gusta, de que esta canción me conmueve, ¿no? Pero la verdad es de que es una decisión que cantemos todas estas verdades bíblicas que tratamos de cantar en las alabanzas, pero que no solamente sea obviamente algo emocional. De hecho, nuestro gozo no depende de las circunstancias, depende de quién, de Jesús que ya nos dio la victoria. Así es que alegrémonos, gocémonos en Él. Yo les invito a que en esta mañana nos pongamos de pie y que podamos disponer nuestros corazones. También digo, en un rato después de la alabanza, que también me toca seguir moderando, vamos, quiero hacer un énfasis en que precisamente eh, Dios está viendo nuestros corazones. Dios ve y Dios sabe las intenciones de nuestro corazón, nuestra actitud. Más que a lo mejor nosotros nos pongamos a danzar, nos pongamos a celebrar, que lo podemos hacer,
pero si nuestro corazón no está bien delante de Dios, pues la verdad es de que eso no vale mucho, ¿verdad? Pero reconozcamos que Dios está en control de todo, que Dios ha preparado este día para que estemos en Él, en su presencia. También obviamente dice que entremos delante de Él, que entremos por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Dice, alabadle, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Así es que dispongámonos para alabar a Dios. Amén. Vamos a orar, a hacer una oración y comenzamos este tiempo de alabanza. Dios, gracias por este día que has preparado, Señor, para que nosotros estemos aquí. Gracias por este regalo, ese favor inmerecido, Dios, que es tu gracia. Pero también gracias, Señor, por la misericordia que has tenido por nosotros, Señor. Tal vez muchos de nosotros no merecemos, Señor, estar aquí. No merecemos, oh Dios, tener lo que tenemos, oh Dios, pero simplemente es porque tú has tenido a bien, Señor. Es por tu mera voluntad, es porque tú eres soberano, Señor, y reconocemos eso. Queremos en esta mañana cantarte, alabarte, Señor, con todo nuestro corazón, decirte que tú eres Rey, decirte que en ti hay plenitud, que no hay nadie como tú, Señor. No hay otro Dios fuera de ti, Señor, y no hay nadie más que pueda salvarnos. Así es que nos disponemos, oh Dios, a alabar tu nombre, a bendecirte, a reconocer que en ti hay plenitud, que en ti hay gozo, que en ti hay libertad, Señor. Y Señor, nos venimos a rendir delante de ti y someternos a tu voluntad. En el nombre precioso de Jesús, te agradecemos. Amén y amén. Vamos a comenzar en esta mañana. En un momento. Vamos a comenzar. Esta canción. Él es principio y el final, y lo que ha sido creado solo es por Él. Cantamos, y para Él, y para Él. Solo está en Él. Él es la luz que venció toda oscuridad. Vamos, todos verán, todos verán. El Verbo se hizo hombre para mostrarnos su gloria. De su plenitud tomamos todos, vemos su gloria, su mano a mi favor, gracia sobre gracia. Cantamos una vez más, la vida solo está en Él. Él es la luz que venció toda oscuridad. Todos verán, todos verán. El Verbo se hizo hombre. El Verbo se hizo hombre para mostrarnos su gloria. Luz que resplandece, de su plenitud tomamos todos.
verdad existen, Señor. Que el Verbo se hizo hombre para mostrarnos su gloria. Que el Verbo se hizo hombre para mostrarnos su gloria. Luz que resplandece, cantamos de su plenitud. Tomamos todos, vemos su gloria. Su mano a mi favor, su mano a mi favor. Luz que resplandece de su plenitud. Tomamos todos, vemos su gloria. Su mano a mi favor, gracias sobre gracia. Oh, oh, oh. Gracias sobre gracia. Oh, oh, démosle gloria y honra a nuestro Señor. Tú eres digno, Señor. La Biblia habla acerca de Jesucristo. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y nosotros estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Reconozcamos que Él es Dios y que no hay nadie como Él. Amén. Podemos con nuestras palmas alabar al Señor.
Cantemos una vez más, tú eres Dios. Tú eres Dios, eres Señor, eres por quien yo vivo, eres Rey de todo, mi vida doy para adorar. Tú eres Dios, eres Señor, tú eres por quien yo vivo hoy, eres Rey de todo, mi vida doy para adorar. Nadie como tú, Señor, sobre el cielo, sobre la tierra. Señor, no hay nada que pueda compararse a ti, Señor. Tú eres un Dios todopoderoso, soberano y digno, Señor. Te damos gloria a ti, Señor. En su palabra, Dios mismo habla de sí mismo y dice: yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Nuestro Dios es soberano, nuestro Dios es inconmovible, nuestro Dios gobierna sobre todo. Dice en Salmo 93, el Señor reina, se vistió de majestad, el Señor se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Nuestro Dios es digno, soberano, y nadie hay como Él. En esta mañana, Señor, venimos a reconocer, oh Dios, que tú gobiernas sobre todo, que no hay nada que salga de tu control, Señor. Te bendecimos a ti. Dios inconmovible, gobierna sobre todo, sobre los cielos pusiste tu gloria, tu voz es como un trueno que hace temblar los montes, disipa las tinieblas y sacude los mares. Cuán grande es tu nombre, Jesús, sobre toda la tierra. Glorioso sacrificio por su amado fue. Cuán grande es tu nombre, Jesús, sobre toda la tierra. Cantamos y no hay nada, y no hay nadie comparable a
sobre toda la tierra. Y cantamos, no hay nadie, y no hay nadie comparable a ti, aleluya, al gran yo soy, aleluya, la muerte venció, aleluya, al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu, aleluya, resucitó, aleluya, la muerte venció, aleluya, cantamos la gloria, una vez más, aleluya, al gran yo soy, aleluya, la muerte venció, aleluya, al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu, aleluya, resucitó, aleluya, la muerte venció, aleluya, cantamos la gloria de tu nombre por siempre y siempre, Jesús. Por siempre, Jesús, tuya es la gloria, tuya es la honra. Cantamos, aleluya, oh, cantamos por siempre, aleluya, oh, cantamos, hosana en las alturas, oh, cantamos por siempre, la gloria de tu nombre por siempre, oh, cantamos por siempre, aleluya, oh, cantamos, hosana en las alturas, oh, cantamos por siempre, la gloria de tu nombre por siempre, aleluya, al gran yo soy, aleluya, cantamos, la muerte venció, al Padre, al Hijo, aleluya, resucitó, aleluya, la muerte venció, y cantamos la gloria de tu nombre por siempre y siempre, Jesús. Tuya es la gloria, Señor. Tú eres grande, Señor, y eres digno de suprema alabanza. Venimos a reconocer, Señor, que no hay nadie como tú, tan digno. Tu grandeza es inescrutable, Señor. Y como hemos aprendido en estos últimos días, Señor, todo es de ti, todo viene de ti, todo es para ti, Señor. Y queremos cantar y reconocer que así es, Señor. Cantamos a ti. Digno eres tú, Señor. Digno eres tú, Señor, porque todo es de ti y todo
todo es para ti. Tuya es la gloria. Cantemos digno. Digno eres tú, Señor. Digno eres tú, Señor. Porque todo es de ti y todo es para ti. Tuya es la gloria. Cantamos. Cantamos ángeles y santos. Ángeles y santos se postran ante ti, y los ancianos cantan y arrojan sus coronas ante ti. Vamos a decirlo una vez más, ángeles. Ángeles y santos se postran ante ti. Los ancianos cantan y arrojan sus coronas ante ti. Digno eres tú, Señor. Cantamos, digno eres tú, Señor. Porque todo es de ti y todo es para ti. Tuya es la gloria. Digno eres tú, Señor. Digno eres tú, Señor. Cantamos porque todo es de ti y todo es para ti. Tuya es la gloria. Digno eres tú, Señor. Digno eres tú, Señor. Porque todo es de ti y todo es para ti. Tuya es la gloria. Cantamos una vez más, ángeles. Ángeles y santos se postran ante ti. Los ancianos cantan y los ancianos cantan y arrojan sus coronas ante ti. Ángeles, ángeles y santos se postran ante ti. Los ancianos cantan y arrojan sus coronas ante ti. Digno eres tú, Señor. Démosle gloria a nuestro Salvador y digamos, digno eres tú, Señor. Porque todo es de ti y todo es para ti. Tuya es la gloria. Digno eres tú, Señor.
porque todo es de ti y todo es para ti. Tuya es la gloria. Una vez más, digno eres tú, Señor. Digno eres tú, Señor, porque todo es de ti y todo es para ti. Tuya es la gloria. Señor, tú eres digno. Nadie como tú, Señor. Día y noche suba el incienso ante ti. Noche y día suba el incienso ante ti. Día y noche suba el incienso ante ti. Noche y día suba el incienso ante ti. Día y noche suba el incienso ante ti. Noche y día suba. Cantamos una vez más. Día y noche suba el incienso ante ti. Noche y día suba el incienso ante ti. Día y noche suba el incienso ante ti.
Queremos terminar este tiempo, Señor, reconociendo que tú eres digno, que no hay nadie como tú, Señor. Tú eres digno, Señor. Nadie como tú, nadie como tú, Señor. Digno eres tú, Señor. Levantamos nuestras manos y cantamos a nuestro Dios. Digno eres tú, Señor. Y reconocemos, porque todo es de ti y todo es para ti. Tuya es la gloria. Por última vez digamos: digno, digno eres tú, Señor. Digno eres tú, Señor. Porque todo es de ti y todo es para ti. Tuya es la gloria. Démosle una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Reconocemos, tú eres digno, Señor. Te adoramos, Señor, y te damos gloria y honra solo a ti. Amado Señor, gracias, gracias, Padre. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Vamos a continuar en esta mañana. Sean todos bienvenidos, qué bueno que están aquí. Vemos algunas caras no conocidas, pero ahí los hermanos que están ahí, enfrente, atrás, a un lado, salúdenlos, díganles qué bueno que vinieron, sean bienvenidos, bienvenidos. Nos da gusto tenerlos aquí. Si para ustedes es la primera vez que está en un lugar como este, queremos darle la bienvenida. Somos una iglesia que procuramos andar conforme a la luz de la palabra. Creemos que la palabra de Dios es la verdad absoluta, aunque para el mundo a lo mejor no hay verdades absolutas, para nosotros sí hay una verdad y es Jesucristo. Y la verdad es de que todos somos pecadores, pero siempre hay una esperanza. Y esa esperanza fue proveída del cielo, fue provista del cielo, y es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y de hecho no hay fuera de Él salvación. Aunque querramos y pensemos que, y el mundo diga que hay otros caminos para llegar a Dios o que cualquier camino te lleva a Dios, la verdad es de que no. La verdad es de que el único camino es Jesucristo, el Hijo de Dios que murió, resucitó y vendrá por su iglesia. Ajá. Vamos, acompáñenme por favor a Génesis capítulo 4. Cuando comenzábamos la reunión, hablábamos, ¿no? Que este es el día que Dios había preparado. Este es el día que Jesús ha dado para algunos de nosotros, a lo mejor, en el que podemos acercarnos delante de Él con gracia. Nos ha dado gracia para estar aquí, para acercarnos a Él. Y también mencionábamos, ¿no?, que nos acercáramos a Él con acciones de gracias. Y este pasaje es un pasaje pues muy conocido de la Biblia,
que nos habla acerca de dos hermanos, ¿no? De dos hijos de Adán y de Eva. ¿Se acuerdan más o menos de la historia? De Caín y de Abel, ¿no? Vamos a leer unos versículos y quiero que consideremos algo. Dice el versículo 1, dice, el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz, ¿a quién? A Caín. Y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Aquí muchas veces utilizábamos este pasaje para decir o para contrastar las dos ofrendas de Caín y de Abel, ¿no? Dice que Caín era un labrador de la tierra y que Abel era pastor de ovejas. Podemos ver que los dos trabajaban, como quien dice, en el campo, ¿no? Eran como muchos que por estos lugares aún a lo mejor todavía podemos ver, que ya es muy raro, pero aún podemos ver que hay gente que trabaja del campo y hay gente que trabaja, pues tiene sus ovejitas, ¿no? Y podemos ver también que de los corazones de ellos, o sea, nadie les dijo, no había nada que les dijera, pues vamos a dar una ofrenda. ¿A quién? Al Señor. Ajá. Dice el versículo 3, que Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Los dos tenían una ofrenda. Pero vean el versículo, al final del versículo 4 dice que el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Y el versículo 5 hace un contraste y dice, pero a Caín y a su ofrenda no miró con agrado. Vamos a analizar un poquito, ahorita lo vamos a ver en versículos un poco después, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué ustedes creen que Dios miró con agrado una ofrenda y la otra no? Si los dos trabajaban del campo, de lo mismo, eran agricultores, por así decirlo. ¿Por qué creen? Por la intención del corazón. ¿Alguien más que quiera dar su punto de vista? Todos podemos participar. ¿Por qué creen? ¿Acaso será porque una era más valiosa que la otra? ¿Ustedes creen que era por eso? Vamos a ver el versículo 6. Dice, entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Y el versículo 8, pues ocurre esa tragedia, dice, y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Primero quiero que veamos algo. Número 1, las ofrendas son precisamente voluntarias. Pero ¿qué otra cosa podemos ver? ¿Cierto o no? Dios cuestionó a Caín, pero lo cuestionó ¿por qué? ¿Por su ofrenda? Lo cuestionó ¿por qué? Por su corazón, por su actitud, porque se enojó. Pero vean el versículo 7 dice, si haces bien no serás aceptado. Quiere decir que Dios le estaba dando una oportunidad para mostrarse arrepentido. Porque ya en el corazón de Caín había maldad, como la hay en la de cada uno de nosotros. Hay maldad en nuestro corazón, ¿cierto o no? Y le hace una pregunta, Dios dice, si haces bien, ¿no serás aceptado? Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia. ¿Pero qué le dice Dios? Pero tú debes dominarlo. Esta frase de el pecado está a la puerta, en el original, implica que el pecado está agazapado como una fiera salvaje.
Quiere decir que el pecado obviamente quiere dominarnos, pero ¿qué es lo que dice Dios, o que le dice Dios a Caín? Que él puede dominarlo, que él puede enseñorearse de él. Es decir, que tiene una elección. En Caín estaba la elección de hacer el bien o de hacer el mal. Pero, ¿qué fue lo que decidió Caín? Al final vimos en el versículo 8, pues que terminó siendo dominado por ese pecado. ¿Y qué fue lo que hizo? Mató a su hermano. Lo que podemos ver aquí, y que obviamente casi siempre yo se los digo, es que las ofrendas a nuestro Dios siempre son de manera voluntaria, pero que debemos de traerlas con un buen corazón. Si usted hoy, hermano, viene con una actitud de, ay, pues es que otra vez es domingo, ay, es que otra vez el pastor me va a sermonear, o Marco, o el pastor Braulio, pues eso es una actitud incorrecta. Mejor estemos abiertos a su verdad, a la palabra de Dios. Cambiemos lo que tengamos que cambiar, porque todos tenemos cosas que cambiar, ¿verdad? No, yo creo que nadie de aquí viene y dice, pues yo soy perfecto, no tengo nada, no le debo nada a nadie. Más bien, todos necesitamos ser transformados. Ajá. Cambiemos nuestro corazón, nuestra actitud, no nos dejemos enseñorear por el pecado y ofrezcamos a Dios hoy en esta tarde, ya creo, ¿sí? En esta tarde, una ofrenda agradable a Dios. Ya ofrecimos nuestra adoración, ya ofrecimos nuestras alabanzas, nuestro corazón, nuestra vida ya se las ofrecimos al Señor, pero también podemos ofrecer una ofrenda con una buena actitud. Ajá. Y no lo hacemos como habíamos dicho antes, no lo hacemos porque si Dios nos da un peso, el Señor nos da dos, no, lo hacemos porque simplemente Él es digno. Así es que quiero orar en esta tarde. Dios, te damos gracias por este tiempo en el que podemos estar aquí. Gracias, oh Dios, por tener un nuevo día, una nueva oportunidad de acercarnos. Reconocemos, oh Dios, que si estamos aquí es porque has tenido misericordia de nosotros. Nos has dado de tu gracia para seguir. Y hoy, oh Dios, queremos que el poder de tu evangelio cambie nuestras vidas, cambie nuestros corazones. Queremos ser confrontados con tu palabra, Señor. Y queremos ofrecerte una ofrenda agradable. Damos gracias, Señor, porque tú nos das el trabajo, tú nos das vida, tú nos das sabiduría para administrar, para trabajar, Señor. Y queremos darte, Señor, de lo que tenemos a ti, Señor, ofrecerte y darte gracias, darte honra y gloria en todo momento, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues podemos pasar a ofrendar con un corazón alegre, con una sonrisa también. Y en lo que terminan de pasar a dar sus ofrendas, digo, gracias a Dios que Dios nos ha permitido estar aquí y que gracias a Dios muchos de los que, bueno, hay gente nueva también y gente que ya venimos aquí, vamos a organizarnos bien para ocupar bien todos los lugares. Siempre procuremos, porque por ejemplo como el día de hoy, que han llegado más personas y todavía faltan, gracias a Dios todavía faltan algunos y esperemos que vengan en la tarde, pero siempre procuremos tomar los lugares de enfrente. Sé que, por ejemplo, yo también a veces ya, como dicen, ya hice nido, ¿no? Ya agarré un lugar por allá, también el pastor casi siempre está por acá, así como que ya tenemos un lugar asignado, ¿no? Pero procuremos y consideremos también a las personas nuevas. Si usted ve que llega una persona y hay un lugar desocupado y está uno sí, uno no, pues recórrase, hermano, y procuremos dejar bien los lugares. Ajá. Y también, por último, recordemos que vamos a tener nuestros celulares apagados. A veces, siempre lo decimos, ¿no? Y hacemos la comparación cuando estamos en un lugar importante, cuando estamos en una reunión, a lo mejor usted tiene reuniones en su trabajo, o en una reunión familiar, o en un velorio, ¿no?
a veces guardamos pues respeto a las personas. Entonces, primero tengamos respeto por Dios, por su palabra, por la persona que está aquí y pues por sus hermanos, para no distraernos. Entonces seamos considerados unos con otros. Y también, como dice la Biblia, pues soportémonos unos a otros, ¿no? Si el hermano que está ahí a su lado ve que le suena su celular, dele un codazo así, con amor, no le vaya a dar un codazo y le rompa una costilla, y dígale, hermano, por favor respete la palabra con amor y pues con misericordia también, con ese codazo, ¿sí? Vamos a pasar entonces a la lectura del día de hoy, así es que adelante, Kelly. Buenos días, hermanos. Si me acompañan al Salmo 106, 25, por favor. ¿Ya lo tienen? Dice así: Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Se unieron asimismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras, y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Finees e hizo juicio, y se detuvo la plaga. Y le fueron contado por justicia, de generación en generación para siempre. También le irritaron en las aguas de Meribá, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron revelar su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, y derramaron la sangre inocente y sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Se contamina así con sus obras, y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió, por tanto, el furor de Jehová sobre el pueblo, y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones, y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Con todo, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor, y se acordaba de su pacto con ellos y se arremetía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que no tenían cautivos. Sálvanos, Jehová, Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones para que alabemos tu santo nombre, para que no gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Gracias. Damos paso a la palabra. Buenos días a todos, ¿cómo están? Vamos a permitir que los pequeñitos puedan salir a su enseñanza del día de hoy, por favor. Y los demás buscamos Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Vamos a hacer una oración antes de poder comenzar. Padre, en el nombre de Jesús te honramos y te agradecemos la oportunidad que tú nos das de estar aquí. Queremos suplicarte en esta mañana que tu buen Espíritu Santo nos ayude a entender tu palabra, que glorifique a Cristo, Señor, durante este tiempo, Señor, nos transforme, nos cambie, Señor. Que cada uno, oh Dios, de los que estamos aquí, Señor, reconocemos la necesidad que tenemos del consejo de tu palabra. Que, oh Dios, yo en lo personal te pido, oh Dios, la gracia, la sabiduría que viene de lo alto para
poder exponer tu palabra, Señor, y que nuestros corazones sean avivados, sean edificados, Señor, que sean fortalecida, oh Dios, nuestra fe, oh Dios, nuestra confianza en ti cada vez sea mayor y podamos, oh Dios, seguir, oh Dios, admirando tu nombre, glorificando tu nombre, Señor, conociéndote cada día más, Señor. Te honramos, Señor, y bendecimos tu nombre en esta mañana. Amén. Amén. Pues bienvenidos todos. Algunos me imagino que son familiares de Angie y de todos ellos. Algunos a lo mejor no, ¿verdad? Ya no los voy a meter en el mismo saco a todos, a lo mejor, pero todos sean bienvenidos. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué lugar se merece Cristo sobre su creación? ¿Qué lugar se merece Cristo sobre su creación? El primer lugar. Le hago otra pregunta. ¿Qué lugar tiene Cristo en su corazón? Primer lugar. Es fácil a veces decir que Cristo es sobre todo. Y eso es en realidad lo que enseña la Biblia. Pero en la vida práctica y personal, a veces no lo reflejamos. Jesús en una ocasión, en el Sermón del Monte, en una parte del Sermón del Monte, le dijo a sus seguidores que buscaran primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y en el contexto de lo que estaba diciendo Jesús ahí en Mateo capítulo 6, les estaba hablando de las necesidades básicas del ser humano. Pero les estaba poniendo y les estaba instruyendo a esos seguidores que sobre todas las cosas buscaran el reino de Dios. Y yo estoy casi seguro que todos o la gran mayoría que estamos aquí hemos escuchado eso, que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, pero la verdad es de que aunque lo hemos escuchado muchas veces no lo vivimos. Si realmente esto lo viviéramos, esta instrucción de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demostraríamos a través de nuestras acciones. El pasaje que hoy vamos a considerar en Juan capítulo 3 nos va a reafirmar que Cristo es sobre todo y sobre todos. Aún sobre los que creen en Él y aún sobre los que no creen en Él. Pero vamos al pasaje, Juan capítulo 3, versículos 31 al 36. El que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Los autores del Nuevo Testamento hicieron mucho énfasis acerca de la preeminencia de Cristo. Y Juan es uno de ellos, en el que sus cartas, en el que Apocalipsis, en el que el Evangelio que el apóstol Juan escribe, da un lugar especial o hace un énfasis especial en la preeminencia de Cristo. Y en este pasaje que hoy estamos considerando, también lo va a hacer Juan. Sabemos que la Biblia dice, por ejemplo, que el nombre de Cristo es sobre todo nombre. ¿Se acuerda? El nombre de Cristo es sobre todo nombre. También dice, por ejemplo, en Filipenses que ante Él se doblará toda rodilla. Colosenses escribe Pablo y dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y precisamente esa frase, primogénito de toda creación,
tiene que ver con que es primero en orden, en rango. Y entonces nos da a entender pasajes como esos, que Cristo es sobre todo. Y aquí vemos precisamente en este pasaje, por ejemplo, la expresión el que viene de arriba es sobre todos. Y eso nos remarca la supremacía de Cristo. Jesús es sobre todo nombre que se nombra en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Precisamente el nombre de la enseñanza, o le puse así a esta enseñanza, la supremacía de Cristo. La supremacía de Cristo. Y así como en el Antiguo Testamento se nos revela que Dios es altísimo, que Jehová es altísimo, y muchos salmos nos hablan acerca de esto, y vemos toda la historia bíblica en el Antiguo Testamento, cómo es de que la Biblia revela que Jehová es altísimo, y eso quiere decir que no hay otro superior a Él. En el Nuevo Testamento se nos revela que no hay otro superior a Cristo. No hay nadie más. Y todo lo que es de la tierra es limitado. Pero el que descendió del cielo, y aquí me estoy refiriendo con esa frase que descendió del cielo, a Jesús. El que descendió del cielo es ilimitado. Es ilimitado. Y tristemente, aunque Jesús se merece toda supremacía, pero el versículo 32, vea lo que dice. Porque dice, lo leemos, y lo que vio yo, esto testifica, está hablando de Jesús. Pero ¿qué dice? Nadie recibe o recibió su testimonio. Tristemente, se nos presenta una realidad en el Nuevo Testamento. Jesús, el Hijo de Dios, descendió del cielo, testificó acerca de Dios, del amor de Dios, de la bondad de Dios. Era Dios mismo encarnado, y tristemente no creyeron, los que escucharon el mensaje de Jesús, no creyeron en ese testimonio. Jesús, por decir la verdad, fue muchas veces mal entendido, mal interpretado. Incluso, no sé si recuerden, en alguna ocasión fue llamado endemoniado. Tú por Belcebú echas fuera a los demonios. La gente no entendía y no conocía y no reconocía al Mesías prometido, no reconoció la verdad encarnada, el verbo encarnado. Incluso, tristemente, sus propios hermanos no creían en él. Él daba testimonio de la verdad, pero nadie creía en él. Nadie creía en sus palabras. ¿Usted cree que en nuestros días es igual o es diferente? Es igual. En nuestros días no es la excepción. Dios sigue revelándose. Una manera en la cual Dios se revela es a través de la creación, y no que todo sea Dios, porque ese es un tipo de panteísmo, sino simple y sencillamente Dios se revela, como dice Romanos capítulo 1, pero tristemente son pocos los que creen en el testimonio de Jesús. Los judíos rechazaron al Mesías, los gentiles lo ignoran, pero el testimonio de Dios acerca de Jesús es verdad, porque Dios mismo es quien testifica de él. Dios mismo. Recuerdo que en Juan capítulo 2, cuando narra acerca de las bodas de Caná, ¿se acuerda que de pronto venía una frase, o mejor dicho, el capítulo 1 al final, dice que muchos creían en él, habían creído en él, pero dice uno de esos versículos, del final del capítulo 1, dice, pero Jesús no se fiaba de ninguno de ellos, porque aparentemente esa gente había creído en Jesús, el Hijo de Dios, pero tristemente vemos que no era así,
Porque en los tiempos de Jesús los seguían multitudes. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, en alguna ocasión dice la Biblia que alimentó como a 5,000 hombres, pero dice uno de los evangelios sin contar mujeres y niños? ¿Cuántos pudieron haber estado en esa ocasión? Por ejemplo, en una ocasión alimentó 4,000, en otra ocasión alimentó a 5,000, pero seguramente eran muchos más los que fueron alimentados por Jesús. Y aparentemente les seguían multitudes, pero la verdad es de que los seguían porque querían obtener algo de él. Algunos iban porque querían alimentarse una vez más, como los había alimentado. Otros lo buscaban porque querían una sanidad. Otros iban porque estaban siendo atormentados por demonios. Pero la mayoría de la gente lo seguía para obtener un beneficio de Jesús. La verdad es que no le seguían con un corazón genuino. Y aunque lo buscaban aparentemente, no lo buscaban como Salvador y Señor. En una ocasión, precisamente el Evangelio de Juan nos narra cómo es de que Jesús, después de que alimentó a esa multitud, dice que la gente después lo empezó a buscar y no lo encontraba. Y Jesús les dijo: ustedes me buscan porque quieren seguir comiendo. Porque lo único que quieren es el alimento físico que yo les doy, pero mis palabras no las quieren. Dice que empezó a hablar cosas duras. Dice que desde ese entonces algunos de los discípulos ya no le siguieron. Ya no quisieron estar con Jesús. Y alguno de sus discípulos casi le dice: oye, Jesús, no prediques tan fuerte, no les digas de esa manera a la gente. Mira, la iglesia se nos va a vaciar. La gente ya no nos va a seguir, Jesús. Mejor, ¿por qué no hablas de una manera más amorosa? ¿Por qué no hablas de una manera en que la gente sea atraída? Y Jesús, ¿qué es lo que les dice a esos discípulos? ¿Quieren ir también ustedes? Nadie creía en el testimonio de Jesús. Tristemente, en nuestros días, mucha gente que aparentemente está en una iglesia sigue a Jesús solamente por los beneficios que pueden obtener de él. Tristemente. Y la gente que nos narra en los evangelios que aparentemente lo buscaba de manera temporal y con intenciones meramente terrenales. Y el tiempo lo demostró. ¿Por qué? Porque se acuerda que de esas multitudes, después, cuando Jesús estaba siendo juzgado, de pronto se escuchó que gritaba la gente: crucifícale, crucifícale. ¿Usted cree que entre esa multitud no había algunos, si no es que muchos, que habían recibido alguna sanidad de Jesús? ¿No acaso dentro de esa gente que estaba gritando crucifícale, crucifícale, muy seguramente estuvo dentro de esa multitud que fue alimentada con panes y peces? ¿No cree que algunos de los que estaban gritando crucifícale habían sido liberados de algún espíritu inmundo? Porque la gente es así, porque eso que estaba gritando la gente, crucifícale, a pesar de haber recibido un beneficio, no es otra cosa más que el reflejo del corazón humano, que solo busca sus propios intereses y no busca la gloria de Cristo. Como vimos en el pasaje de la semana anterior, donde Juan el Bautista sabía perfectamente que él solo era una voz en el desierto, que él era el amigo del novio, pero que eso nos refleja, nos demuestra cómo es de que Juan el Bautista sabía que Jesús tenía el lugar de preeminencia. El lugar de preeminencia.
Pero vea el versículo 33, porque dice, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Cuando alguien no cree en el testimonio, las palabras de Jesús hace a Dios mentiroso. Pero Dios no miente ni puede mentir. Y él estaba testificando. El Padre estaba testificando Jesús. Y recibir el testimonio de Jesús tiene que ver con reconocer que Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Eso es lo que dice la Biblia. Que Jesús vino a salvar lo que se había perdido. ¿Y quién se había perdido? ¿Quiénes eran los perdidos? Nosotros. A veces decimos, yo encontré a Jesús. Solo que ¿saben qué, hermanos? Los perdidos éramos nosotros, no Él. Los que estábamos perdidos completamente, desubicados, éramos nosotros, Jesús no. Pero recibir su testimonio tiene que ver con reconocer que solo en Jesús hay salvación, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso quiere decir que recibimos su testimonio como nuestro Redentor personal. Y que Él fue quien nos compró con su sangre preciosa y hoy somos de la propiedad de Dios. ¿Usted se goza con saber que usted es propiedad de Dios? Vamos a ver qué dice Marcos capítulo 10, versículo 45. De verdad que es importante que usted, si realmente ha recibido el testimonio de Jesús como Salvador, como Redentor, usted sepa que la vida de usted le pertenece al Señor, no solamente porque lo afirma la Biblia, sino porque usted de manera personal sabe que su vida le pertenece a Jesús. Y le quiero compartir algo. Y se lo quiero compartir ciertamente para que nos ayude a orar. Esta semana tuve que llevar a mi mamá al médico. Ya le había yo llevado una semana antes. Le mandaron a hacer unos análisis. Los análisis arrojan de que no está bien de los riñones. Y no sabemos todavía, tenemos una cita el próximo martes con el especialista. Y como la noticia no fue agradable, yo hablé con mi mamá y yo le decía, bueno, ¿y usted qué piensa? Porque no es una gripa, no es un dolor de estómago que de pronto dice, tómate un Pepto y ya. No, es algo que, bueno, sin duda la dimensión, la verdadera dimensión nos las dirá el especialista. Pero ciertamente que no son noticias muy buenas. Entonces hablo con mi mamá y me decía, mira hijo, yo sé que el tiempo de mi partida puede ser en cualquier momento porque pues ya cuántos años tengo. Dice, pero me siento tranquila, yo sé que Jesús es mi Salvador y Él en el momento que Él quiera llevarme, adelante. Eso es entender que no nos pertenecemos a nosotros, que fuimos comprados a precio de sangre y que en el momento que el Señor haya decidido, vámonos con el Señor. Pablo lo expresa, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ¿qué? Es ganancia. El morir es ganancia, hermanos, el morir en Cristo es ganancia. Pero tristemente algunos de nosotros nos aferramos tanto a este mundo, nos aferramos tanto a esta vida. Los que somos papás decimos, ay, ¿y qué va a ser de nuestros hijos? Ay, ¿qué va a ser de esto? ¿Qué te preocupa si el morir es ganancia? Si vas a estar con el Señor, ¿para qué te preocupas? ¿Sí o no? ¿Para qué se preocupa uno? Pero eso es entender que mi dueño es el Señor. Yo no soy dueño de nada, absolutamente.
Pablo escribe que solamente nosotros somos administradores. Administradores. Y que nos pedirá cuentas el Señor por cada cosa que nos haya dado para administrar. Versículo 45 de Marcos capítulo 10. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida. ¿Por qué? En rescate por muchos. Y cuando tú sabes que el Señor te ha rescatado, tú le has recibido en el corazón, tú has nacido de nuevo, tú sabes que eres propiedad del Señor. Pero continuamos un poco más en el relato de hoy, Juan capítulo 3. Versículo 33, una vez más lo leemos, dice: el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Que Dios es veraz. El Padre testificó de Jesús. Cuando testificó de Jesús, ¿se acuerdan que, por ejemplo, en Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 4, que nos habla acerca del bautismo de Jesús, se dice que de pronto se oyó una voz del cielo? ¿Qué fue lo que dijo esa voz? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien tengo contentamiento. Y este versículo 34 es una afirmación más que Jesús fue enviado por el Padre, el que descendió del cielo. Y sobre él se posó el Espíritu Santo sin medida. Porque vea ese versículo 34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Jesús estaba tan lleno del Espíritu que por eso hacía todas las señales que hacía, todos los milagros que hacía. Pero muchas veces solamente nos enfocamos en milagros y en señales, pero hablaba con palabras llenas de sabiduría que la gente mal entendió. Y que cuando nosotros, recuerdan que cuando empezamos a ver Juan capítulo 3, Jesús está hablando con Nicodemo, ¿se acuerdan? Y Jesús le dice a Nicodemo: es necesario que nazcas de nuevo. ¿Y qué entendió Nicodemo? ¿A poco me puedo meter otra vez en el vientre de mamá? Ese Nicodemo estaba medio tapado, ¿verdad? Como decimos. Pero en realidad Jesús les estaba diciendo algo espiritual y la gente no entendía. Estaba tan lleno del Espíritu Santo Jesús, que sus palabras emanaban vida, emanaban y demostraban quién es Dios. Pero al parecer todas las personas tenían su entendimiento cerrado, tenían un entendimiento embotado. Porque no solo los judíos, aún los más celosos de la ley, los fariseos, y que eran muy meticulosos en aspectos de la ley, incluso sus mismos discípulos le oían todos los días y ni aún así entendían todo lo que el Señor les hablaba. Jesús estaba completamente lleno del Espíritu Santo. Vamos a Lucas capítulo 4, versículo 16. Lucas capítulo 4, versículo 16. Dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó.
Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Hoy se ha cumplido. Y versículo 22 dice: y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? O sea, casi estaban diciendo: ¿no es este el hijo del carpintero? O sea, ¿de dónde sabe todo esto? Pero ojo, aunque muchos, he oído a muchas personas, muchos predicadores, que leen este pasaje y se lo aplican a sí mismos, diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí y por eso Dios me ha ungido. Y pensando que como en ellos está también el Espíritu Santo, los ha enviado a hacer todo lo que se dice ahí. Pero si ponemos bien atención, Jesús mismo dijo que esa profecía se había cumplido en él. Porque ¿qué es lo que dice? Versículo 21. Léalo conmigo. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. O sea, cuando Isaías profetiza eso, en Isaías 61, hay un cumplimiento. Cuando Jesús se levanta en esa ocasión en la sinagoga y lee esa parte y les dice Jesús mismo: esa profecía yo la he cumplido el día de hoy. Y hoy muchos, a causa de un mal entendimiento, que porque el Espíritu Santo los ha llenado, pueden hacer todo esto, pero en realidad el que lo hace es Jesús. El cumplimiento está en Jesús. Y todo lo que describe este pasaje de Lucas, Jesús lo cumplió perfectamente, porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, estaba sobre él sin medida. Sin medida. Y el Padre ama al Hijo y todo lo ha entregado en mano de Jesús. Y eso lo vemos a través de diferentes pasajes de la Escritura. Vamos a Isaías capítulo 42, versículo 1. Les quiero llevar a algunos versículos donde nos habla precisamente de ese cumplimiento. Isaías capítulo 42, versículo 1, dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Esto estaba dando testimonio acerca de Jesús precisamente. El Padre lo estaba confirmando, el Padre estaba atestiguando, testificando acerca de él. Jesús mismo sabía que el Padre lo amaba. Juan capítulo 17, versículo 23. Juan 17, 23. Dice así: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Jesús sabía que el Padre le amaba. Jesús sabía que aunque el Padre permitió que Jesús viniera y sufriera a causa de nuestro pecado, pero no lo hizo porque simple y sencillamente no lo amaba, no, al contrario, lo amaba. Jesús lo sabía. Y el Padre, por eso, por la obediencia de su Hijo, lo exaltó hasta lo sumo. Y por eso le entregó absolutamente todo a él, a Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Filipenses capítulo 2, versículo 9.
Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es que sobre todo nombre. Y por todo lo que el pasaje hace hincapié es que cierra así este capítulo. Leamos una vez más Juan capítulo 3, el último versículo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No dice estará sobre él. Está sobre él. Los que creen en el Hijo, o los que hemos creído en el Hijo, tenemos una seguridad de vida eterna, hermanos. O sea, la vida eterna no se puede perder si tú y yo hemos creído en Jesús. Pero así como hay una seguridad de vida eterna para los que han creído en Jesús, hay una seguridad de condenación eterna para los que no creen en Jesús. Y hay un juicio inminente cuando nosotros vemos este tipo de versículos. Hay un juicio inminente para los que no han creído en Jesús. Y de aquí es de que yo quisiera que todos reflexionáramos si realmente hemos creído en Jesús, los que estamos aquí. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar que hay una sentencia de juicio, de condenación sobre aquellos que no han creído en Jesús. Hay un juicio inminente para condenación para ellos. Todo aquel que se rebela contra el que tiene la preeminencia se merece un juicio. Eso es lo justo. Y sin duda que va a experimentar la ira de Dios. Y hermanos, esto afirmarlo, o sea, afirmar esto, no es porque nosotros anhelemos un juicio sobre ellos, un juicio de condenación para aquellos que no han creído en Jesús. No es porque nosotros anhelemos eso, sino porque es lo que afirma la Biblia. Los que no han creído en Jesús, la ira de Dios está sobre ellos. Y hablar acerca de la ira de Dios, aunque no nos agrade a todos los que estamos aquí, pero es una verdad en la Biblia. Muchas veces y en nuestros días, el evangelio solamente está enfocado en el amor, la misericordia, la bondad, la gracia de Dios. Y eso es parte de la verdad, pero no es exclusivamente la verdad. La verdad de Dios revelada en la Biblia tiene que ver también con la ira de Dios, con la justicia de Dios, con la santidad de Dios. Y vuelvo a repetir, todo aquel que se rebela contra el que tiene la preeminencia se merece un juicio y va a experimentar sin duda la ira de Dios. Es curioso leer en el mismo capítulo el versículo más famoso. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Pero cierra este capítulo hablando de ¿qué? De la ira de Dios. Y vemos constantemente en la Biblia esos contrastes. Amor, ira. Y para algunos de nosotros puede resultar de pronto inexplicable el hecho de pensar que ese Dios de amor que manifestó su amor a través de Jesús, de entregar a su Hijo, ¿cómo es de que también tenga ira? Pero eso es una verdad en la Biblia. Ahora, tenemos que reflexionar lo siguiente, hermanos. Creo yo que todo mundo aquí conoce, o la gran mayoría conoce, cuál es el significado de la palabra evangelio. ¿Qué significa la palabra evangelio? Buenas noticias. Buenas noticias. Pero ¿sabía usted que no entendemos o no entenderemos las buenas noticias si no conocemos las malas noticias? Las malas noticias es que estamos condenados a una muerte eterna sin Cristo debido a nuestros pecados.
Pero las buenas noticias es que Dios dio a su Hijo para pagar la deuda por nuestro pecado. Me llama la atención que este último versículo de este capítulo 3, la Biblia de las Américas dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Permanece sobre él. Y eso nos deja ver algo, según esta versión de la Escritura, hermanos. Sobre todos nosotros estaba la ira de Dios. Porque eso es lo justo. Pero, y de hecho Pablo lo escribe. Vaya conmigo a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Pablo escribe precisamente esto que a veces, yo no sé si de pronto lo consideramos, pero Pablo sabe que sobre todos estaba la ira de Dios, pero sobre algunos permanece por cuanto no han creído en Jesús. Dice el versículo 1 de Efesios 2: y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué éramos antes? Hijos de ira. Hoy somos ¿qué? Hijos de Dios. Pero el versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y yo no sé si a usted este tipo o estas cosas que debemos entender. Todos estábamos bajo la ira de Dios. Pero Dios en su gracia nos dio vida. Y en el momento que nos dio vida, esa vida espiritual, la ira de Dios va a quitar de sobre nuestra vida. Solo por gracia. Y gloria a Dios, hermanos, por su gracia. Porque en lugar de juicio para perdición, hemos sido salvados de la ira de Dios y de un lugar de castigo eterno, para que nosotros, los redimidos, los comprados con la sangre de Cristo, ahora tengamos un gozo perpetuo. Vaya conmigo a Isaías capítulo 51, versículo 11. Isaías capítulo 51, versículo 11. Y ese es el último pasaje que quiero leer. Antes entonces estábamos bajo la ira de Dios, éramos hijos de ira. No creíamos en Jesús, pero ahora que hemos creído en Jesús, ahora hemos sido transformados por el Señor. Versículo 11: ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando. ¿Y qué? Y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido oirán. Éramos hijos de ira. Pero aquellos que se rehúsan en creer en el Hijo, en creer en Jesús, la ira de Dios permanece sobre ellos. Y entonces algunos dirán: bueno, ¿y entonces dónde quedó ese Dios de amor? ¿Dónde quedó? ¿Por qué permanece la ira de Dios sobre aquellos que no creen en Jesús? Porque Dios es justo. Porque Dios es santo. Podemos estar agradecidos con nuestro Dios por su gracia y por Jesucristo.
Ya no somos hijos de ira, somos hijos de Dios. Y tenemos seguridad de vida eterna, no por nuestros méritos, sino por los méritos de aquel que nos dio vida, precisamente. Todo el cielo rinde adoración ante aquel que tiene la preeminencia. Todo el cielo, cuando usted y yo leemos Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5, donde nos describe cómo seres celestiales y seres humanos se unen para adorar a Jesús y se postran delante de Él. Y dice que los ancianos arrojan sus coronas, simbolizando sus logros y todo lo que ellos son, lo arrojan delante del trono de Dios y delante de Jesús. El cielo rinde adoración ante aquel que tiene la preeminencia. Y quiero terminar con una pregunta. Yo quisiera que todos de manera particular respondiéramos. Porque ya dijimos, Jesús tiene lugar de supremacía en su creación. Pero cierro con esta pregunta. ¿Ocupa Jesús el lugar de preeminencia en tu vida? ¿O solo es una parte de tu vida? ¿Qué le parece si oramos? Dios, te damos gracias por el mensaje de tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad, oh Dios, de poder escuchar tu palabra. Y yo sé, Señor, que algunos de aquí puede ser que aún no han creído en Jesús. Algunos tal vez, oh Dios, pueden estar en su mente pensando que sí existió Jesús, que vino a esta tierra. Algunos lo consideraron solamente un profeta. Pero yo no sé cuántos de aquí realmente lo tienen o lo tenemos como Salvador y Señor. Tu palabra es clara, Señor. Jesús tiene supremacía sobre toda la creación. Pero ¿cuántos de nosotros necesitamos, oh Dios, entender, Señor, y darle ese lugar de supremacía en nuestra vida? Y todo se reduce en creer o no creer en que Él es el enviado de Dios, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero que nosotros necesitamos entregarnos a Él, creer en Él, arrepentirnos de nuestra condición pecaminosa y reconocer que Jesús es el Señor. Padre, que aquellos, oh Dios, que aún no han nacido de nuevo, Señor, en este tiempo y ahorita de los que estamos aquí, Señor, presentes, que tu Espíritu Santo les redarguya, Señor, en sus corazones y los convenza. Yo no lo puedo hacer, pero tu Espíritu sí lo puede hacer. Señor, gracias, porque aquellos que hemos creído en Jesús tenemos una seguridad de vida eterna. Y antes estábamos bajo condenación, antes éramos hijos de ira, pero ahora somos hijos de Dios y por eso es por lo que podemos experimentar un gozo perpetuo. Es un rasgo y una bendición que reciben los redimidos de Jehová, los redimidos de Dios. Gracias por tu palabra. Le damos a ti la honra y la gloria por siempre. Permítenos, oh Dios, darte a ti el lugar de preeminencia que te corresponde de manera particular, de manera personal. Las palabras de Jesús retumben en nuestros corazones una y otra vez. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Te honramos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.